Estimados asistentes, continuamos con el programa académico dando inicio a la conferencia 10 claves de la educación, grandes aportes para innovar en el centro educativo. Para ello tenemos en el estrado al señor José Ramón Ayón. El señor Ayón ha sido profesor de filosofía y literatura en secundaria durante 15 años. Es profesor de antropología filosófica en la Universidad de Navarra desde hace 5 años. Es también autor de libros de texto, ensayos y novelas, así como conferencias. Damos un fuerte aplauso, señora Ayón, para empezar con esta ponencia. Buenas tardes. Muchas gracias por este caluroso recibimiento, casi tan caluroso como el calor de Lima en verano. Yo vivo en el centro de la meseta, en la ciudad de Burgos, que es la ciudad más fría de España. Y ahora, en 12 horas, he pasado del riguroso invierno de Burgos al verano también riguroso limeño. Todavía me estoy aclimatando, además con un desfase de 6 horas. De forma que yo, en realidad, no tendría que decir buenas tardes, sino buenas noches a todos. Estoy especialmente agradecido a don Manuel Rodríguez y a la Facultad de Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es la segunda vez que, gracias a ellos, estoy en Perú. La primera fue hace 4 años. Vine en mi otra faceta, yo sobre todo soy escritor, y vine a promocionar algunos libros de la mano de la editorial Casals. Ahora vengo en la otra faceta académica como profesor. Soy consciente de que voy a hablar ante un público de expertos, así que les pido cierta benevolencia. Tengo cierto nerviosismo porque este público me impone, es muy numeroso, como digo, son ustedes expertos. Cualquiera de ustedes, cualquier persona del siglo XXI, aprecia que la sociedad cambia constantemente. Heráclito ya lo dijo hace muchísimos siglos, todo cambia. Pero hoy nos resulta especialmente evidente que vivimos sumergidos en un proceso de aceleración histórica que nos envuelve y quizá incluso nos arrastra. Hace unos años, precisamente en un avión, quizá a la vuelta de Perú, hace 4 años, pues leí una entrevista en la revista de Iberia, leí una entrevista a José Mourinho. Ustedes saben, Mourinho por aquel entonces era el entrenador del Real Madrid, del equipo de fútbol, y el periodista le preguntaba: ¿y usted cómo educa a sus hijos? Mourinho tenía pues, una niña de 10 años y una niña de 12, más o menos. Y entonces contestaba: la verdad es que esto de educar a los hijos se ha vuelto muy complicado. En mi caso lo tengo bastante fácil porque mi mujer ejerce de padre y de madre. Bueno, compruebo que ustedes no son de Burgos, porque he dicho algo muy sencillito y ustedes se han reído. El clima de Burgos es tan extremo que hace que sus habitantes sean muy serios, o sea, les da un carácter súper serio. De hecho, si tú dices cualquier cosa en una conferencia en Burgos que tenga algo de gracia, nadie mueve un músculo. Eso significa que yo tengo la autoestima por los suelos. Entonces, cada vez que vengo a Hispanoamérica me voy recuperando. Así que muchas gracias. Bueno, también para que sepan, para que esto tenga más aire de familia, tengo que decir que este curso tengo 80 alumnos, doy clases en una facultad de económicas porque, aunque soy filósofo,
En la universidad donde estoy hay una asignatura que tiene todas las carreras, tanto si estudias ingeniería como medicina, como económicas, que se llama antropología filosófica, porque nos interesa que el alumno, pensamos que el alumno, antes que médico o que arquitecto o que enfermera, es una persona. Entonces tiene que tener una asignatura donde se le explique qué es una persona. Bien, pues yo pertenezco a la Facultad de Económicas y mis alumnos estudian relaciones internacionales, economía, derecho. Pues la mitad son hispanoamericanos. Y en concreto, ella no lo sabe porque el curso termina en junio, pero la alumna que va a sacar la máxima nota es una alumna peruana de Lima. Si sigo así, esto ya va a ser demagogia. Así que vamos a seguir más en serio, como los de Burgos. Bueno, pues la trepidación histórica en la que vivimos afecta, como es lógico, al mundo de la educación, donde las novedades son constantes. Esa inflación de novedades tiene muchos aspectos positivos, eso no lo duda nadie, pero también a veces es negativa o es menos positiva, sobre todo cuando las ramas de la innovación nos impiden ver el bosque de la educación, cuando oscurecen nuestra comprensión de la tarea educativa. Dicen los principales pedagogos que cuando un colegio habla mucho de sus métodos, un padre debe de desconfiar. Dicen menos métodos, más contenidos. En los talleres del jueves hablaré precisamente de innovaciones positivas, concretas. Hoy no, hoy voy a hablar precisamente, me gustaría hablar del bosque, resaltar la visión de conjunto de lo que es la educación. Una visión que incluye puntos esenciales, aspectos que siempre se han de tener en cuenta, tengas los métodos que tengas, o si quieren ustedes, por usar terminología más moderna, esas líneas rojas que nunca deben traspasar ninguna innovación. La primera clave de la educación yo creo que es el misterio de la condición humana, o sea, saber con quién estamos trabajando. Antes lo decía el profesor Manuel Rodríguez, uno tiene que conocer perfectamente a sus alumnos y saber qué es un alumno. Todos sabemos que educar es enseñar a un ser humano a ser precisamente humano. Eso está claro. Lo que no está claro es qué significa ser humano. De hecho, uno consulta a los principales sabios a lo largo de la historia y todos te dicen que el ser humano es un misterio. Esa palabra precisamente la emplea Sófocles, que tienen ustedes a la izquierda. Sófocles hace decir al coro de Antígona que en el mundo hay muchas cosas misteriosas, pero ninguna tan misteriosa como el hombre. Quizá precisamente por eso Sócrates pone como lema de su filosofía: conócete a ti mismo. He incluido una foto de una imagen de Hamlet ante la calavera de Yorick, precisamente porque cuestiones fundamentales como el amor, el sufrimiento o la muerte nos hacen replantearnos muchas cosas y pensar a fondo sobre quiénes somos. El menos conocido de todos los personajes que aparecen aquí es el de la fila de abajo de la izquierda, es Baltasar Gracián, menos conocido por su iconografía. Es un barroco de la época de Quevedo, español, que tiene un libro sobre el arte de la prudencia, que son aforismos en gran medida. Y Gracián dice una cosa muy sabia y muy pedagógica: si ves un león, solo has visto un león. Perdón, si ves un león, has visto a todos los leones. Si ves una oveja, has visto a todas las ovejas. Pero si ves a un hombre, solo has visto a un hombre, y muy mal conocido. Y si ves a una mujer, no te cuento. Esto lo digo en serio, porque una vez tuve que escribir una novela protagonizada por una chica. Es más, era el diario de una chica, yo creo que aparece ahí en la mesa con libros, y se llama Diario de Paula. Prácticamente me obligó la editorial a escribir esa novela. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que yo, un señor tan mayor, pueda escribir un diario de una adolescente?
Y entonces, como no sabía qué hacer, pues pregunté a muchas chicas, hijas de amigos míos y lectoras de otras novelas mías: oye, ¿me podéis decir cómo es una chica de 17 años? Y todas me dijeron: no te podemos ayudar porque nosotras no nos conocemos a nosotras mismas, conocemos las españolas. Así que me estudié el diario de Ana Frank para ver cómo era una adolescente y de ahí saqué mis conclusiones. Bueno, Pascal aparece a continuación. Dice Pascal: no sabemos lo que es un cuerpo físico. La física sabe muy poco. Mucho menos sabemos lo que es un espíritu. Y no tenemos ni idea de cómo un cuerpo puede estar unido a un espíritu, aunque eso somos cada uno de nosotros. Esto es perfectamente válido, ¿eh? No piensen ustedes que esto era válido para el siglo XVIII y XIX de Pascal, para el siglo V antes de Cristo de Pericles y Sócrates. No. Borges, el famoso poeta argentino, tiene 3 versos que a mí me golpearon profundamente la primera vez que los leí y siempre los cito y los comento con mis alumnos el primer día de clase. Para mí soy un ansia y un arcano, una isla de magia y de temores, como lo son, tal vez, todos los hombres. No sobra ni una palabra: un ansia, un deseo, un arcano, un misterio, una isla de magia, las ilusiones, la felicidad y de temores. Les pregunto a mis alumnos de 18 años: ¿vosotros sabéis lo que es el miedo en la vida? El miedo serio a perder cosas importantes. Y me dicen: sí, ya lo sabemos. Y termino con esta lista de citas y con una foto que no aparece, que es de un alumno en un colegio de secundaria donde di clases hace muchos años, que a la pregunta en un examen escrito ¿quién es el hombre?, empezaba diciendo: un animal racional es una mezcla explosiva. Y yo dejé de leer ese examen y pasé al siguiente y le puse directamente la máxima nota, un 10, porque efectivamente somos una mezcla explosiva. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Hemos inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas. Y por supuesto las guerras mundiales. Y bueno, bien. Una mezcla explosiva porque, entre otras cosas, estamos a merced del oleaje sentimental. Estamos zarandeados, como dice Shakespeare, por los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Eso hace que la educación sea muy emocionante, muy complicada. Una niña de 6 años le pregunta a su mamá: mamá, ¿de dónde venimos los seres humanos? Toda niña o todo niño se hace esta pregunta en algún momento: ¿de dónde venimos los seres humanos? ¿Y tú qué dices? Imagínate, ponte en la piel de su mamá, ¿qué le respondes? Pues la mamá le dijo: bueno, pues los Dios creó a Adán y Eva y de ahí pues hemos ido saliendo todos los seres humanos. Pero al poco tiempo la niña, que era muy despierta, le hizo la misma pregunta a su papá. Y su papá, que era un importante profesor de biología, le dijo: bueno, pues al principio no había nada en la Tierra, pero hubo una tormenta muy fuerte, entonces cayó un rayo ahí en medio de un charco y ¡flop!, de repente surgió una célula, empezó ahí a palpitar, luego la célula fue creciendo y se convirtió en un gusanito, luego el gusanito se convirtió en una lagartija, luego a la lagartija le salieron alas y empezó a volar y fue un pájaro, y luego ya salieron los dinosaurios y luego ya vino el hombre y luego ya el hombre desciende del mono. Bien, la pregunta es la misma, las respuestas son muy diferentes. No quedó la cosa ahí, porque, claro, la niña se quedó muy desconcertada. Entonces volvió otra vez a su mamá y le dijo: mamá, ¿cómo me has dicho que descendemos de Adán y Eva si papá me ha dicho que descendemos del mono? Entonces la mamá le dijo: mira, hija, te voy a decir la verdad. Tu padre te ha contado la historia de su familia. Ya os digo yo que no son
ustedes de Burgos. Pues, claro, ustedes se ríen con esta salida ingeniosa, pero si yo les hago la pregunta, ¿quién tiene razón? ¿El padre o la madre? La respuesta es muy fácil si la sabes, porque la respuesta es que los dos tienen razón. Pero para saber que los dos tienen razón, tú tienes que saber que el plan de la evolución, que es un plan profundamente inteligente, es tan profundamente inteligente que es un plan divino. Es decir, tú tienes que saber que Dios es el primer evolucionista. Pero eso no necesariamente lo sabe la gente. A lo mejor te recurren al azar o a Dios, no se sabe. Eso significa que para educar tú tienes que saber muchas cosas. Cada vez más, porque cada vez se han puesto las cosas más... Cada vez sabemos más cosas y antes era mucho más sencillo. Nuestros padres o nuestros abuelos quizá no tuvieron estos problemas. Ahora sí. Entonces uno tiene que estar muy informado. Por eso a veces no basta con tener explicaderas, como decimos en España, no basta con que tú tengas un buen método explicativo, sino que tienes que dominar lo que enseñas. O sea, no basta con el método decía, sino necesitas profesionalidad, y la profesionalidad empieza por el dominio de la materia que tienes que explicar. Bien, pues hablábamos antes de la mezcla explosiva, entre otras cosas porque vivimos en un laberinto sentimental, una montaña rusa sentimental, de subidas y bajadas de ánimo. La educación del sentimiento sería la segunda de las claves que me gustaría explicar. Una vez en una televisión de un país hispanoamericano, a un profesor de Sevilla le hicieron esta pregunta: ¿nos puede usted resumir en una sola palabra cuál es el secreto de la educación? Ustedes y yo somos profesionales. Si le hacen esa pregunta en televisión, ¿usted qué respondería? Es difícil, porque, claro, la educación no tiene una clave, ni dos, ni tiene muchas, y no sabría. Pero si te preguntan en una televisión, tienes que responder. Entonces, este chico, que era un chico con bastante cintura y con agilidad y con buen criterio, dijo: el cariño. Y yo creo que nosotros estaríamos de acuerdo. Eso es muy importante. Cariño para educar. Aunque también sabemos que, o también porque sabemos que si la tipología de los sentimientos en el ser humano es numerosísima, hay uno que es mucho más importante que los demás. Hasta el punto de que podríamos decir que hemos nacido para amar y ser amados. Y que todo lo demás es bastante secundario. Dice Goethe, el famoso intelectual alemán, que da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Y eso todos lo experimentamos. Cuando somos amados, somos muy fuertes. Y cuando un niño es amado, es un niño seguro, equilibrado. Y lo contrario. Un niño solo puede ser bien educado cuando siente que alguien, esto lo dice un psicólogo norteamericano, solo puede ser bien educado cuando sabe que alguien le quiere con un cariño irracional. Y siempre le preguntan en el coloquio a este psicólogo qué significa, qué entiende él por cariño irracional. Y este hombre contesta, pues que alguien tiene que estar loco por el niño. Como todos sabemos, solo hay una persona en el mundo que esté loco por el niño, ¿verdad? El otro día, hablando del tema de la familia, a mis alumnos, pues se me ocurrió decirles una cosa que yo había leído en un periodista mexicano simpaticísimo, Germán Dehesa, hace muchos años. Entonces Germán Dehesa, que tenía 4 hijos, escribía de vez en cuando artículos sobre sus hijos, pues contaba que la educación de sus hijos había dependido sobre todo de su mamá y que él había sido un buen padre porque se había dedicado a no estorbar.
Entonces a mí aquello me gustó. Y entonces pues lo he dicho muchas veces, lo he dicho en España. Y en España a todo el mundo le parece bien. O sea, en España yo digo, los hijos fundamentalmente son hijos de sus mamás, ¿eh? Y el papá lo que tiene que hacer es no estorbar. Entonces en España todo el mundo asiente, ¿eh? Incluso los de Burgos. Luego acabará la conferencia y vendrá alguien a decirme, pues yo soy de Burgos. Así que me la estoy jugando. Bien, en España todo el mundo asiente, pero el otro día lo dije en clase. Y resulta que en mi clase casi la mitad son hispanoamericanos. Y a los hispanoamericanos no les gustó nada eso. Me dijeron que de eso nada, el padre y la madre. Y que cómo me atrevía yo a decir esas cosas tan despectivas para el padre. Y claro, algo de eso yo ya sabía, pero se me había pasado. Y no contaba con ese tipo de público. Bien. De hecho, en México se dice, cuando algo es bueno, se dice qué padre, no se dice qué madre. No sé por qué, pero... Creo que también se dice chévere. Bien. Por cierto, si yo paseo por aquí, ¿les mareo a ustedes o...? ¿Me quedo quieto? ¿Puedo seguir paseando? No. Mis padres me decían, cuando era pequeño, me decían, pero ¿te quieres estar quieto? A mis alumnos no les importa que yo pase por... bueno, a lo mejor les importa, pero no se atreven a decir nada. Pues... cariño irracional. Los economistas de Harvard intentaron una vez calcular en cuánto tendría que pagar el Estado a las madres si hubiera que remunerarles su dedicación a los hijos. Entonces yo no me acuerdo de la cantidad que salía, pero suponía la bancarrota irreversible del Estado. Estados Unidos se hundiría para siempre. Es evidente. Los sentimientos se han puesto de moda. Hace décadas nadie hablaba de los sentimientos. Y de repente, pues, bueno, para ustedes de repente significa otra cosa. En España de repente no es quizá, sino de improviso, pues que llueve una cosa encima, pues de repente se han puesto de moda, eso no lo duda nadie. Sobre todo quizá con la conversión en bestseller del libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Pero la sobrevaloración de los sentimientos tampoco es buena. Afecta incluso al lenguaje. Precisamente en mi primer viaje a Perú, yo había puesto las notas de un examen y entonces me escribió una alumna, María del Pilar Mapi, y me dijo: don José Ramón, yo no he podido suspender este examen porque yo salí del examen con otras sensaciones. Y claro, sensaciones, ¿eh? Uno salió del examen con otras sensaciones. Entonces la gente joven en España tiende a confundir lo que piensa, lo que siente con la verdad. O sea, si yo siento esto, esto es verdad. Y si lo siento mucho, si lo siento intensamente, tengo derecho a. Lo primero es falso y lo segundo es más falso todavía, claro. Por mucho que tú sientas. De hecho, mis alumnos confunden sentir con pensar. Entonces, siempre se están equivocando. Digo, pero vamos a ver, muchachos, pensar es una cosa y sentir es otra, son dos cosas diferentes. Y siempre estamos igual. Y se lo demuestro, claro, con ejemplos concretos. Un día les pregunté, ¿qué opináis de los diferentes modelos de familia? Y solo uno se dio cuenta de la trampa, pero todos entraron al trapo. Solo uno dijo: oiga, esa pregunta es tramposa. Es como si usted nos pregunta qué opinamos de los diferentes modelos de triángulos, los de 3 lados, los de 4 lados, los de 5 lados. Sí, pues eso os quiero yo preguntar, ¿qué opináis de los triángulos de 4 lados? Y me dice: oiga, pero los de 4 lados se llaman cuadrados o rectángulos. Bueno, y si yo quiero llamarlo triángulo, ¿qué?
pero no puede, porque las palabras tienen un significado. Bueno, el significado de las palabras es lo que hemos decidido nosotros que signifiquen. Claro, porque cuando le dice, bueno, el modelo de familia, pues está el tradicional, el padre y la madre, pero luego están un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Y claro, si primero ya te han dicho que tú no puedes llamar triángulo a un polígono de 5 lados, porque ya existe un nombre ya en pentágono, pues tampoco podrás llamar familia A, porque siempre la familia se ha entendido. O sea, no hay que jugar con las palabras. Pero ellos sí juegan, y además te dicen, si son mayores y se quieren, pues están en su derecho. Explícales tú qué significa quererse, explícales tú qué significa estar en su derecho y no hacer para nadie, explícale tú qué significa no hacer para nadie. Es muy complicado esto. No es buena tampoco la sobrevaloración de la felicidad que a veces se da. Estamos obsesionados por ser felices, quizá por la televisión y los películas de Hollywood. En algún ideario de algún colegio español yo ya he leído, tenemos como meta de nuestro colegio conseguir que nuestros alumnos, nuestros niños y niñas sean felices. Y uno piensa, pero bueno, o sea, estos señores saben de lo que están hablando, de entrada no tienen ni idea de lo que es la felicidad, o sea, son unos ingenuos. Y luego está claro que la meta de un colegio no es conseguir la felicidad de los niños. Dice un pedagogo español con un enorme sentido común, Gregorio Ludi, la idea de una infancia feliz es una peligrosa fantasía literaria que a menudo contamina de infantilismo la vida de los adultos. No hay ninguna razón para creer que la infancia sea más feliz que cualquier otra etapa de la vida, y ciertamente no es la etapa más noble. Pues es verdad. Dice también, en el mundo hay dos tipos de personas, las que quieren ser felices y las que saben lo que quieren. Hay que pensar. Y luego añade, solo uno de esos dos grupos lee libros de autoayuda. El libro de Goleman, al que antes he aludido, es un libro muy interesante, Inteligencia Emocional. Pero es un libro que te está contando la ética a Nicómaco de Aristóteles, o sea, el gran libro, el mejor libro a lo largo de la historia para explicar cómo debe ser la conducta humana, la conducta ética. Lo que pasa es que Goleman lo hace con un lenguaje del finales del siglo XX y apoyado en encuestas y porcentajes y estudios elaborados por las mejores universidades norteamericanas. Entonces le da un aire, un marchamo, un refrendo científico muy grande. Pero como digo, si alguien que haya leído o estudiado la ética de Aristóteles se da cuenta de que lo único que está haciendo es repetir las grandes tesis aristotélicas, como no podía ser de otra manera, si quiere decir la verdad. En concreto, se retrata muy bien ya con la primera de la entradilla del libro, la primera cita del libro, es una cita de Aristóteles que es magistral. No tanto este filósofo, yo se la repito a mis alumnos en este tema de los sentimientos. Dice, enfadarse es algo muy sencillo, al alcance de cualquiera, pero enfadarse con la persona que lo merece, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no tiene nada de sencillo. Les pregunto a mis alumnos, ¿qué quiere decir con esto Aristóteles? O sea, ¿qué te está diciendo? No te está diciendo que enfadarse es algo muy complicado y tal, porque eso es evidente, pero ¿qué es lo que te quiere decir? Entonces, pues ya les digo que lo que te quiere decir es que los sentimientos no pueden ser criterio de conducta. El criterio de conducta, porque el sentimiento no se sabe, es en gran medida arbitrario. El criterio de conducta es la razón. Y te está diciendo que en la antropología humana, los resortes de la conducta humana, que son muchos, hay una jerarquía. Digamos,
un dibujo piramidal, y en el vértice no están los sentimientos, en el vértice está la razón. Por tanto, esto ya lo sabían los griegos, y esto lo explica muy bien Platón en el mito del carro alado, cuando dice que el hombre es un carro tirado por dos caballos, blanco, negro y conducido por una auriga. Pues ahí se ve perfectamente esa imagen piramidal, esa jerarquía de los resortes de la conducta. Yo lanzaría mi propuesta de innovación sentimental y diría que las dos grandes instancias educadoras de los sentimientos son la familia y los amigos. De ambas realidades se podría decir que son lo más necesario de la vida y también lo más hermoso. Aunque sean muy diferentes, la familia es una cosa y los amigos son otra, pero de ambas relaciones se podría decir lo mismo, lo más necesario y lo más hermoso de la vida. Por eso, en esa propuesta de innovación yo diría, teniendo en cuenta que la familia se ha desdibujado o oscurecido en gran medida en estos últimos años, una escuela realmente innovadora tiene que apostar por las familias de sus alumnos, tiene que apoyarlas, protegerlas, tiene que formar a los padres, tiene que intentar, por medio de las reuniones que tenga de padres, darles una serie de charlas fundamentales sobre qué es el ser humano, qué es la educación, porque no queda más remedio si queremos educar a un niño que ir en la misma dirección, padres y profesores. Porque si no, no educamos, claro. Entonces, como digo, vuelvo a repetir, la escuela tiene que apostar por la familia, clarísimamente. Entonces, antes esto no sucedía, porque se suponía que los padres ya sabían educar o lo tenían más bien, lo tenían fácil. Ahora ellos no lo tienen nada fácil. Entonces, quizá ustedes, que son profesionales de la educación, los padres no lo son, ustedes sí, pues pueden dar ese plus, ¿verdad? Ya que las circunstancias lo requieren. Organizar cursos de orientación familiar. Y también hay que conseguir que el centro escolar sea un ámbito donde pueda desarrollarse, florecer la amistad. Es importantísimo. Yo, por lo menos en los colegios donde he trabajado, eso lo he visto. Lo he visto hasta el punto de que cuando terminaban el colegio he visto alumnos llorar, porque eran conscientes de que a lo mejor no iban a verse ya con algunos de sus compañeros, que cambiaban de ciudad, de universidad, algunos incluso de país, y que vaya usted a saber cuándo se volverían a ver. Y les he visto llorar, porque eran profundamente amigos. Y eso se puede promover desde el centro escolar, se promueve. De hecho, ahora donde estoy trabajando en la Universidad de Navarra, me consta que se promueve, porque se hacen actividades conjuntas, se invita a los alumnos a que hagan esas actividades conjuntas. Esta imagen que ven ustedes, pues hace muchos años, el año que yo me retiré de la enseñanza secundaria fue el 96, el año que en España se implantó una ley de educación que hizo caer en picado la educación española, la LOGSE. Pues ese año en el colegio hicimos una obra de teatro tan espectacular que nos la compró Telecinco. Telecinco es una de las grandes cadenas de televisión europeas y ahí aparece Telecinco. Y en esta obra de teatro pues intervenía todo el colegio, los niños, las niñas, los profesores que tuvieron que hacer el guión y actuar. Y en los talleres del jueves pondré, bueno, si ustedes buscan en Google, Antígona tiene un plan, lo verán, es una maravilla. Antígona tiene un plan. Entonces verán que está hecha por dos colegios, Peñalba y Pino Alvar, que son dos colegios que están juntos en Valladolid. Entonces, con una cosa como esta, pues tú haces que un colegio sea un proyecto donde integras a los alumnos, a sus padres, donde generas relaciones de amistad intensísimas, de profesores con padres. Fue sorprendente.
Y luego además estás haciendo teatro, no estás haciendo otras cosas. El teatro es una actividad profundamente educativa, porque un centro escolar es un ámbito de convivencia culta, no es cualquier tipo de convivencia, es convivencia culta. ¿Qué tenemos en la siguiente diapositiva? Pues estos son alumnos de ingeniería de la Universidad de Navarra. Entonces todos los alumnos de ingeniería mecánica en uno de los cursos tienen que diseñar un bólido Fórmula 1 y como trabajo de fin de carrera, y además pues, el bólido tiene que funcionar y hacer unas carreras y unas cosas. Entonces ahí lo que se ve, por la expresión de claro, las fotos también mienten, ¿verdad? Pero bueno, mienten o no, porque ahí se ve mucho en esa foto, ¿no? Han tenido que estar trabajando duramente, al final lo han conseguido, ha salido, no sé si han ganado o no han ganado la carrera, pero claro, eso es una cosa muy interesante. Y es convivencia culta, porque están haciendo algo que es muy propio de su disciplina. Y la tercera, en la siguiente diapositiva, pues, a ver, aquí tengo alumnos, un alumno hace imagen y sonido en la Facultad de Comunicación, otro hace arquitectura, otra hace enfermería, otra hace periodismo. Bien, entonces estos chicos, también pondré el vídeo de algunas de sus canciones el jueves, aunque ustedes lo pueden buscar en Google si ponen Belice con Z, Belice Band. Entonces estos chicos son amigos de la universidad, se juntan y al final acaba contratándoles Sony, o sea, una productora multinacional musical espectacular. Bien. ¿La universidad tiene algo que ver, el centro escolar, el centro donde ellos estudian tiene algo que ver con todo esto? Sí y no, pero sí, porque es un sitio donde se fomenta muchísimo, entre otras cosas porque tiene un campus espectacular, donde la gente vive ahí, entonces es facilísimo hacer amigos. Bien. Y la última, la siguiente, pues, claro, estaba diciendo un ámbito donde se fomente la amistad. Pues estos niños que ven ustedes aquí, en esta pintura tan bonita de Norman Rockwell, que es uno de los grandes ilustradores norteamericanos, seguro que todos ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, que no hay ninguna dificultad para pensar que son íntimos amigos, y que es propio de los amigos discutir acaloradamente sobre si ha sido falta o no ha sido falta, o hay que tirar 2 tiros libres o lo que sea, ¿no? O hay que expulsar a alguien. Bien. El deporte no es una cosa más. El deporte, como el juego, es algo fundamental en la educación de la gente joven. Y también un colegio, claro, ustedes me pueden decir, yo les podría pensar, lógicamente aquí no estamos innovando nada, porque el deporte está inventado hace muchísimos siglos, ¿no? Como el teatro. Pero es que innovar en parte es descubrir lo que ya está inventado. O sea, lo mejor que una persona puede tener son virtudes, ser virtuoso. Pero la virtud está inventada hace miles de años. Pero está inventada, pero soy yo el que tengo que vivirla. El deporte también está inventado, pero soy yo el que tengo que beneficiarme de él. Luego, innovar muchas veces es redescubrir cosas que ya están inventadas. Incluso innovar es ser conservador. Por ejemplo, ¿qué inventaron los hombres medievales más inteligentes que los hombres medievales más inteligentes que hubo? Inventaron el Renacimiento. O sea, el Renacimiento es un invento de la Edad Media. Y el invento consistió en retroceder 20 siglos y poner de moda el siglo de Pericles. Así de sencillo. Tú ves uno de las mayores puestas en la escena de un espectáculo de luz y sonido, y como Los Miserables en el año 2000 en el Teatro Barbizon de Londres, y una cosa espectacular, la representación de Los Miserables. ¿Qué están haciendo? Pues lo que ya inventaron los griegos. Eso es una obra de teatro, es como Antígona, incluso con el coro, con más medios técnicos, por supuesto.
pero hay cosas que no son superables, simplemente las tenemos que vivir. Bien, pasamos a otra clave. Ustedes pueden decir, pero menudo ejemplo de la familia que nos vas a poner ahí, pues es todo un ejemplo de familia. Si los Simpson hubieran sido diseñados por Hollywood, al tercer o cuarto episodio se hubieran divorciado. Hollywood les hubiera pasado el rodillo divorcista. Pero gracias a Dios pues, no han sido diseñados por Hollywood, sino por gente mucho más inteligente o menos manipuladora, y ahí siguen después de 500 episodios. Claro, es una familia un poco disfuncional, ¿verdad? Pero también nosotros somos un poco disfuncionales. Cada uno tiene sus disfunciones. Aquí no hay nadie que sea perfecto, ni ustedes ni yo. Entonces la familia no es algo para seres perfectos, es algo para seres humanos. ¿Y cuándo funciona? Cuando se quieren. Entonces, estos se quieren y por eso funcionan. Y por eso los Simpson pertenecen al sueño americano. El sueño americano es la familia unida, que no se rompa. Eso pertenece al sueño americano y por eso son tan populares, porque todo americano querría en el fondo tener una familia irrompible. Pues anterior y superior al cariño del que hablábamos antes es, como es lógico, la familia, porque es incluso condición de posibilidad de que se puedan ejercer ciertos sentimientos como el cariño. Hay gente que piensa que el Imperio Romano se hundió cuando fue conquistado por los bárbaros, pero no fue así. El Imperio Romano jamás fue conquistado. Ese momento los bárbaros fueron como una marea de inmigrantes que sumergieron lo que ya había, y se hundió cuando la familia se hundió, cuando llegó un momento donde ni siquiera las madres sabían quién era el padre de sus hijos. Entonces, cuando se llegó a ese estado de cosas en el Imperio Romano, pues aquello era insostenible. Entonces llegaban los bárbaros, que eran mucho más sanos desde ese punto de vista, y hubo un traspaso de poderes más que una conquista. Claro, hay un paralelismo inquietante con aquello que pasó en el Imperio Romano y la Europa actual. Pero si la crisis familiar puede hundir países, incluso civilizaciones, afecta sobre todo antes y más dolorosamente a las personas. Cuando una familia se rompe, muchas personas se rompen, o unas cuantas personas. Por eso dice Chesterton que quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. No se dan cuenta de lo que están diciendo, no se dan cuenta de que están atentando contra lo más valioso que tenemos, tan valioso o más valioso que el aire que respiramos, o que el agua que bebemos, o que la luz que nos permite ver. La familia necesita estabilidad para realizar su tarea propia. La tarea propia de la familia es sobre todo la educación de los hijos. Por eso la familia es naturalmente, y subrayo, naturalmente estable y monógama, de acuerdo con los sentimientos naturales de sus miembros más débiles. Un niño a duras penas soporta la separación de sus padres. Cuando tú le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra quién sufre más en una separación, el padre o la madre, te miran como diciendo, ¿qué me estás preguntando? O sea, aquí quien sufre realmente son los hijos. Todo esto, por supuesto, ahora mismo está en entredicho, lo mismo que mis propias palabras están en entredicho, porque estamos inmersos en la gran innovación de la ideología de género. Pero claro, la ideología de género es algo profundamente venenoso, y así hay que decirlo. Es el tercer paso del feminismo. El primer feminismo de principios del siglo XX pues fue muy interesante, muy positivo, porque entre otras cosas, bueno, no se llamaba feminismo, se llamaba sufragismo. Las sufragistas eran las mujeres que querían conseguir la igualdad de derechos con los hombres, y la primera igualdad de derechos pasa por la posibilidad de votar, por eso sufragistas. Aquello fue muy interesante, pero
a mediados del siglo XX se empezó a torcer, sobre todo porque Simone de Beauvoir, la amiga de Jean-Paul Sartre, publicó aquel famoso libro El segundo sexo, donde ella decía que la mujer tenía que liberarse de la trampa de la maternidad y que tenía que tener relaciones lesbianas, abortar, y bien, una serie de barbaridades que las puedes vestir con toda la palabrería que quieras, pero no dejan de ser cosas antinaturales y barbaridades. Y el tercer paso del feminismo pues es una vuelta más de tuerca, y es la llamada ideología de género, donde lo que se intenta superar es a la propia biología y decidir tú mismo cuál va a ser tu orientación afectivo-sexual. O sea, como si la biología no hubiera ya dicho la última palabra sobre quién eres. Esto está tan metido en la cultura contemporánea, esto ya sale en todas las novelas, todas las películas, todas las series televisivas, incluso en las leyes lo reflejan. Hace ya bastantes años, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un gobierno socialista por los años 90, no sé si fueron los 90, sí, por los años 90, pues se diseñó una nueva asignatura que a todos ustedes les suena, la educación para la ciudadanía. Claro, enseñar a ser buenos ciudadanos es una cosa súper interesante, pero claro, si tú lees el programa de esta asignatura, si leías el diseño de la asignatura en el boletín oficial del Estado, y resulta que no aparecía nunca la palabra padre, no aparecía nunca la palabra madre, no aparecían las palabras bien, mal, conciencia, y en cambio aparecía 50 veces la expresión orientación afectivo-sexual, pues aquello olía muy mal. Y por esa asignatura se ha introducido en gran medida en España esta ideología. Toda su obsesión es dejar al niño que escoja su orientación. Una posible conclusión ¿tenemos por ahí más diapositivas? No, otra vez tenemos aquí a Rockwell. Esto es el Día de Acción de Gracias en su país. Siempre me gustó mucho ese ambiente que recuerda a nuestras abuelas. Si no conocen a Rockwell, merece la pena. Es un tipo muy listo. Pues una posible conclusión de esto que estoy diciendo es que existe una estrechísima relación entre familia equilibrada y educación equilibrada, y por lo tanto entre familia en crisis y educación en crisis. Antes no era necesario explicar a nadie que era una familia, porque las cosas evidentes no se explican. Ahora, como lo evidente ha sido oscurecido, pues hay que explicarlo. Recuerdo que un amigo mío, un colega, profesor de filosofía, con 3 hijos, tenía una hija adolescente muy revoltosa y que no colaboraba nada en casa. Entonces un día dijo: Carmen, ¿me puedes escuchar medio minuto? Sí, papá. Pues siéntate un momento que te voy a explicar lo que es y lo que no es una familia. Mira, una familia no es un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, que establecen una especie de competición a ver quién es el que menos colabora con los demás, a ver quién es el que más se escaquea, el que más va a su bola. Una familia es lo contrario, es un grupo de personas, papá, mamá, los hijos, que viven en la misma casa y que establecen una especie de competición a ver quién es el que más colabora más, a ver quién es el que mejor sirve a los demás. ¿Me has entendido, hija? Sí, papá. Medio minuto. No hubo falta de echar ninguna bronca, como decimos en España, no era una riña. Medio minuto. Así de sencillo. No se enfadó, no elevó la voz. Otra cosa es que con ese medio minuto Carmen vaya a cambiar radicalmente. Eso es imposible, pero así se explican las cosas. Y hay que explicarlas. Y por supuesto, como decía Gregorio Luri, ya citado, una familia no es un grupo de personas reunidas en torno a un televisor. Y a propósito de servir, porque en una familia hay que aprender, es el mejor sitio para aprender a servir, como está haciendo la abuela aquí.
pues el que no vive para servir, no sirve para vivir. Este es un buen juego de palabras, que es más que un juego de palabras. En la universidad, a mis alumnos, a todos se les repite constantemente que tienen que ser líderes. Y bueno, un día yo asistía, el primer día de curso, los de primero tienen la jornada de bienvenida. Entonces les habló una de las autoridades académicas y les dijo que están ustedes en una de las mejores universidades de, no sé si de España o de Europa, y vamos a procurar, vamos a hacer de ustedes los líderes del futuro. Y yo estaba bastante asombrado de lo que estaba oyendo. Entonces al día siguiente les pregunté, daba yo mi primera clase de antropología, y les pregunté qué les habían parecido esas palabras. Y entonces me dijeron, bien, no sabían qué decir, claro. Bueno, pues, pero seguro que os han parecido bien. Y entonces una chica me dijo, bueno, a mí me parecieron un poco prepotentes. Eso de que estamos en una de las mejores universidades. Pero claro, primero habrá que ver si somos de las mejores universidades. Segundo, si lo somos, es muy feo que tú lo digas de ti mismo. En tercer lugar, el profesor que estaba diciendo eso es un profesor jovencito que a lo mejor no ha puesto todavía ni su grano de arena para que esta universidad tenga tanto prestigio. O sea, ¿quién es el para decir estas cosas? Y en cuarto lugar, lo que ha dicho de que estamos aquí para formar a los líderes del futuro es radicalmente falso. En esta universidad estamos para sacar a la sociedad gente que sirva a los demás. Entre otras cosas porque es una universidad con un ideario claramente cristiano, y el cristianismo es servicio, no es otra cosa. O sea, olvidaros del tema de los líderes del futuro. Y eso les gustó a los chicos, les gustó, porque no son tontos y también saben dónde están, porque han escogido esa universidad. Y ya al año siguiente el discurso cambió, porque ya se lo dijimos convenientemente a la señora decana, oye, que decís estas cosas que no son contrarias al ideario de la universidad, ¿cómo decís esto? Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Pues aquí tenemos, posiblemente ustedes conozcan Matar a un ruiseñor, la novela que gana el premio Pulitzer en el 53, y la novela y la película con el mismo título, con la que gana el Oscar, Gregory Peck. Uno de los pocos casos donde una película está al mismo nivel que una buena novela. Normalmente la novela siempre le gana al cine, pero en algunos casos como este, pues claro, es que Gregory Peck es un monstruo, y luego el tipo que hizo el guión que adaptó la novela al cine, pues es un genio, lo hizo francamente bien. Entonces con esta película a mí me ha servido para explicar muchas cosas sobre lo que es la familia, sobre lo que es la autoridad, sobre lo que son los sentimientos, muchas cosas. Me acuerdo una vez en un curso a profesores en México, lo bien que lo pasamos, comentando escenas y comentando. Es una obra maestra, la película y la novela. Luego aparece Betty Smith, pues Betty Smith es y Un árbol crece en Brooklyn. Curiosamente la portada es también una ilustración de Norman Rockwell, que se ve mal, lo siento yo, es muy bonita. Pues Betty Smith también ganó con esta novela el premio Pulitzer por la misma época que la anterior, son de la misma época. Y es una familia, pero es mucho menos conocida que Matar a un ruiseñor. Y también está llevada al cine, aunque en España la gente lo sabe menos, porque ya no se titula Un árbol crece en Brooklyn, sino Lazos humanos. Entonces, eso la gente se despista. Y es la primera película de Elia Kazan. Y es también muy buena. No tan buena como El ruiseñor, pero también es muy buena. Entonces es un ejemplo, no os voy a contar de qué va, porque ya pueden ustedes leerlo, la novela, disfrutarán muchísimo. Las protagonistas son sobre todo una mamá y su hija. La narradora es una niña que va creciendo de una familia de inmigrantes, pobre pero muy digna. Y hay un detalle ahí, de los muchos que tiene la película, interesantísimo. Un día la abuela, analfabeta, le dice
a su hija: si quieres educar bien a tus hijos, yo creo que deberías de leerles todas las noches una página de Shakespeare y otra página de la Biblia, porque en Shakespeare está toda la sabiduría humana y en la Biblia está la sabiduría humana y divina. Y creo que la abuela era más o menos analfabeta, lo cual no impide que conociera la Biblia y que hubiera visto obras de Shakespeare. Pero el consejo no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Y eso sí que es innovación pedagógica. ¿Saben ustedes por qué? Pues los últimos estudios sobre desarrollo del cerebro dicen que unos padres que leen con sus niños pequeños y comentan lo que leen, en unos meses consiguen que la inteligencia del niño esté un curso por encima de la que le corresponde por su edad. Bueno, vaya usted a saber si esto es verdad o no, ¿verdad? Pero aquí viene el chico que me dice que me quedan 20 minutos. Bien. Está todo pensado, qué maravilla. Y por último, no hace falta que llegue a... Ahí va, si estoy en una tercera clave, me faltan 7. No, pues no pasa nada, volveré el año que viene. Bueno, siempre me pasa lo mismo, pero es que el título de 10 claves de la educación es un título... Yo lo puse porque era muy redondo, entonces queda muy periodístico y queda muy bien para poner en un libro de 10 claves. Pero siempre me pasa igual, o sea, es imposible. Porque la educación es un tema tan... Pues... ¿Por dónde estábamos? ¿Cuál es la siguiente? Ah, no, espera. Señora Rojo sobre fondo gris es una novela extraordinaria. Miguel Delibes es quizá el mejor novelista español del siglo XX. A mi juicio es mejor que Cela, aunque a él no le dieron el premio Nobel. Por supuesto tenía todos los demás, el premio Planeta, el premio Cervantes. Entonces esta es la historia de su mujer. Su mujer murió de cáncer a los 49 años, cuando ya tenía 7 hijos. Yo fui alumno de uno de los hijos de Delibes. Me dio clase en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Ellos son de Valladolid. Y esa es una novela deliciosa. Deliciosa. Delibes cuenta cómo era su mujer. Él en realidad se hace pasar, es un pintor, ya habla de eso, pero todo el mundo en España sabe que el pintor es él y que su mujer que la protagonista es su mujer. Una vez yo pregunté a la mamá de uno de mis alumnos de Valladolid, que había conocido a la mujer de Delibes, que cómo era, si era una mujer tan interesante como aparecía pintada por el novelista, y me dijo, era una entre 1.000.000. Según me han contado, ese elogio dicho por una mujer de otra mujer es muy significativo. Entonces pasamos. Pues ahí tenemos a Mafalda. Vamos a hablar de la autoridad. En todos los ensayos que, al menos en mi país, que aparecen sobre la educación española, dicen que falla al menos por dos puntos muy serios: el tema de la autoridad y el tema del esfuerzo, del estudio personal. Esas son como las dos grandes vías de agua. Hay un axioma en educación, y es que no hay educación sin autoridad. Eso está claro. Y luego hay, además de ese axioma, hay una constatación, y es que hoy la autoridad está en entredicho. Pero no he preguntado si en Perú también está en entredicho. Está en entredicho. Bien. ¿Que no debería? Bueno, claro. Pues vamos a hablar un poquitín de eso. España es el país de la OCDE en el que más tiempo invierten los profesores en poner orden en clase. Algo así como el 20% del tiempo de todas las clases. El 20% es la quinta parte de una clase. Por lo tanto, eso equivale a un día entero de clase a la semana. Es como si el alumno pudiera faltar un día entero de clase. Eso es lo que se pierde.
¿Eso por qué sucede? Pues el fenómeno es complejo, pero en parte sucede porque los padres y los profesores escamotean su responsabilidad, el ejercicio de la autoridad, tratan a sus hijos y alumnos de igual a igual, como si fueran coleguillas o amiguetes, sin comprender que la educación no es ni debe ser nunca una relación entre iguales. Con los hijos, por poner un ejemplo, no se puede negociar la obligación, la asistencia médica o la obligación de asistir a la escuela, hay cosas que no son negociables. El principio de horizontalidad, que somos todos iguales, en educación es falso. Los niños no necesitan que sus padres sean sus iguales, sino sus padres. Y lo mismo se puede decir de los profesores. Entendemos que la autoridad no se entienda bien, porque ya hace muchos años, cuando Naciones Unidas declaró no sé qué año internacional de la familia, pues no se le ocurrió otra cosa que poner como lema la familia, dos puntos, la más pequeña de las democracias en el corazón de las democracias. Entonces uno dice, oye, pues eres un poeta, sí señor, pero no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque ¿desde cuándo una familia es una democracia? O sea, ¿desde cuándo una empresa es una democracia, un barco es una democracia, un avión es una democracia? La democracia es lo que es y sirve para lo que sirve, pero no para otras muchas cosas. No es la panacea universal de nada. Es equivocado atribuir, por lo tanto, a la autoridad la posible, bueno, por lo tanto no, es equivocado atribuir a la autoridad la posible infelicidad de un hijo o de un alumno. En realidad sucede lo contrario. Una correcta autoridad hace que el niño y el joven se sientan queridos y seguros, porque notan que le importan a alguien. Yo le importo a alguien, por eso me dicen no. Tengo muchas anécdotas que me gustaría eso, pero no tengo tiempo. Baste con esta viñeta de Mafalda. Mafalda odia la sopa, eso está, lo tenemos clarísimo, pero Mafalda ama a su madre. Los niños no son tontos. Una vez un hijo de un amigo mío, el niño era muy trasto, muy travieso y siempre estaba rompiendo cosas. Entonces mi amigo llegó por la noche cansado, como siempre, y entonces vio que el niño había roto algo y entonces, medio desesperado, se llevó las manos a la cabeza y se preguntó a sí mismo en voz baja, ¿qué hago? ¿Le razono o le doy 2 azotes? ¿Aquí se puede decir 2 azotes? En México no se puede decir porque les parece muy salvaje. Hay que decir nalgadas, según me dijeron. Se asustaron cuando dijo lo de 2 azotes. ¿Le razono o le doy 2 azotes? Entonces el niño, pero yo le dijo, papá, dame 2 azotes porque si me razonas se me va a olvidar. Una correcta autoridad no debe aterrorizar a un niño, pero quizá sí atemorizar un poco. Uno de los mejores psiquiatras españoles, el doctor Rof Carballo, publicó un libro por los años 70 que le hizo muy famoso, porque el título era un poco provocativo, luego lo cambió, y a mi juicio bien, porque se pasó un poquitín. El libro se titulaba Violencia y Ternura, y venía a decir que con ese binomio, violencia y ternura, se educaba perfectamente a un niño. Luego, claro, quitó lo de violencia y no sé qué puso exigencia, pero ese binomio, ternura, o sea, cariño, lo que decíamos antes, pero luego también exigencia, ambas cosas. Un ingeniero, estuve en Ecuador una vez, y un ingeniero que a su vez era profesor me contó que cuando él era pequeño, la primera vez que su mamá le llevó a la peluquería, pues le sentó en el sillón del peluquero y le dijo, Fernandito, ahora yo me voy a ir a hacer la compra y tú te vas a quedar aquí solo con este señor, el peluquero, entonces haz el favor de estarte quietecito, porque si no este señor te puede cortar una oreja. Entonces la mamá se fue, el peluquero empezó a cortar el pelo y empezó a charlar con el niño, que era un niño muy espabilado, y en un momento dado ya fueron cogiendo confianza y el peluquero le dijo, oye Fernandito, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Y el niño dijo, al peluquero.
señor, autoridad. Los expertos en psicología infantil suelen explicar cómo los padres decepcionan al niño si le dejan hacer y si le dan todo lo que quiere. Además, con ese permisivismo van a hacer del pequeño un pequeño tirano antipático. Yo estoy cansado de conocer pequeños tiranos antipáticos, educados por unos padres que lo que más quieren en el mundo es a su hijo y que quieren lo mejor para él, pero nadie nace sabiendo ser padre. Entonces no se dan cuenta de que la armonía, ellos buscan además la armonía familiar, pero no se dan cuenta de que la armonía familiar, lograda a base de todo tipo de concesiones, se asienta sobre un polvorín, porque el niño y el adolescente por naturaleza son insaciables. La educación es en gran medida, el secreto de la educación son los límites, es saber poner límites. Con eso educas muchísimo y los límites los estás poniendo desde el primer día que el niño entra en clase, porque tiene que estarse sentado un montón de tiempo, eso es un límite, no puede hablar cuando quiera. Así se titula el libro más famoso de una de las mujeres que más saben de pedagogía de mi país, que se llama Mercedes Ruiz Paz. Se titula Los límites de la educación. Ese libro está lleno de perlas. No es fácil que lo consigan, no es fácil conseguirlo. Ya tiene sus años y lleno de perlas. Y una de ellas, pues a mí me dejó casi sobrecogido cuando la leí, porque decía, tengo la impresión de que en España unos millones de adolescentes de 13 a 18 años están siendo educados por otros millones de adolescentes de 30 a 40 años. Ella decía elegantemente, tengo la impresión. Lo que quería decir es que estoy convencida, porque eso es lo que explica en parte la mala educación de los españolitos. Eso es lo que explica. O sea, el problema, un niño, los niños son las víctimas, nunca son los responsables de la educación. Entonces, ¿quién está educando a los españolitos? ¿Qué ideas tienen de la vida, de lo que es el hombre, sus papás y sus profesores? A su vez, ¿quién ha educado a sus papás y a sus profesores? Esa es la gran pregunta en cualquier país. Una vez, en el colegio donde daba clase, le pregunté, había un alumno muy brillante que a los 15 años llegó del verano bastante revuelto, en la adolescencia, entonces empezó a sacar malas notas y llegó el primer trimestre, llegaban las navidades y se fue a casa con muchos suspensos, reprobados. Y cuando volvió de las navidades yo le pregunté que qué tal los reyes, que traían regalos. Entonces empezó a decir una lista de regalos increíble, que ya sería inapropiada aunque hubiera sacado las máximas notas, ¿no? Y claro, yo me callé prudentemente, no dije nada, pero el chico, que como digo era muy listo, era el que llevaba el curso, pues el chico comentó, don José Ramón, ¿usted se cree que así se puede educar a un hijo? 15 años la criatura. Y luego encima dijo, bueno, pero yo creo que mis padres no tienen la culpa exactamente, porque yo soy el mayor de 3 hermanos y ellos están aprendiendo conmigo qué es eso de educar a un hijo. Eso se lo conté en una entrevista a una periodista, por teléfono, a una periodista que tenía un programa de radio, y le conté esto, y cuando terminó la entrevista, al poco rato me llamó por teléfono, ya fuera de programa, para decirme si sabía qué había sido de aquel niño. Y dice, bueno, pues el niño es un excelente médico, muy prestigioso en este momento y tal. O sea, la historia acaba muy bien. La periodista dijo, menos mal. O sea, se ve que tenía un caso parecido en su casa. ¿Qué harían ustedes, a propósito de los límites de la educación, y con eso ya termino porque me están dando el último aviso? ¿Qué harían ustedes si tuvieran un hijo que fuera campeón por ejemplo, campeón del mundo de tenis en la categoría junior? Y por estas fechas, precisamente, y hubiera estudiado el último curso de secundaria. Y lógicamente no son compatibles el campeón del mundo de algo y estudiar
algo. Por lo tanto, habría reprobado, se dice así, reprobado, pues todas las asignaturas. Y ahora empezaría dentro de poco, pues, que estamos en verano, pero esto es en junio, julio, ahí empieza Roland Garros, el gran torneo de tenis en tierra batida en Francia. Y entonces este chico iría a Roland Garros y ganaría, porque estaba claro. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Le dejarían ir a Roland Garros o le dirían, mira niño, quédate a estudiar y a ver si sacas alguna asignatura en septiembre? Porque esto fue lo que le pasó a Rafa Nadal. Entonces, ¿qué decisión tomó su padre? ¿Le dejó ir o no lo dejó ir? Pues no lo dejó ir. Y dijo, bueno, ya tendrás tiempo de ganar títulos, pues si es que los ganas, pero te vas a quedar en casita todo el verano estudiando para que pues puedes pasar al siguiente. Entonces, en una entrevista, en realidad quien ha educado a Rafa Nadal es su tío Tony, no su padre, porque desde los 7 años su tío ha estado con él día y noche, le lleva, le trae, le enseña. Entonces, en una entrevista le dijeron a Tony, ¿usted cómo ha educado a su sobrino tan bien? Porque es un chaval, pues, que no se cree lo que es y es muy sencillo y muy majo. Y Tony dijo, bueno, yo siempre he aplicado un principio muy elemental y infalible, que es lo que aprendí en mi colegio. Yo estudié en un colegio de frailes y entonces el director del colegio, en el primer día de clase, pasaba por todas las aulas y nos saludaba. Buenos días muchachos, bienvenidos otra vez al colegio. Este año este colegio va a funcionar estupendamente. Y va a funcionar estupendamente porque todos vamos a aprender a conjugar el verbo más importante. El verbo más importante es el verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas, él se aguanta. Pues así educo yo a mi sobrino, Rafa. Pero ojo, la conjugación del presente, del indicativo del verbo aguantarse, empieza por yo me aguanto, no por tú te aguantas, tú hijo mío, tú alumno mío te aguantas. No, yo me aguanto, yo primero. O sea, el primero que se exige soy yo, que soy el primero que da ejemplo. Bien, pues yo creo que ya he abusado suficientemente de su paciencia. Salvo que la organización me dé algún minuto más. A ver, ¿quién manda aquí? ¿Dónde está la autoridad competente? Bueno, Manuel es amigo. Manuel, lo que tú digas. Otra clave sería el trabajo esforzado. Antes les dije que en mi país los dos problemas más serios que tiene la educación es la falta de trabajo y la falta de autoridad. La falta de trabajo lo llaman los pedagogos el síndrome lúdico, que es confundir un centro escolar con una especie de circo o con un parque de atracciones. Y bajo el lema enseñar jugando, hay que enseñar jugando. Hombre, sabemos que hay que enseñar jugando cuando los niños son muy pequeños, pero a medida que van creciendo cada vez hay que jugar menos. Unamuno, el famoso escritor y filósofo de la generación del 98, decía que el que quiera, ya de ella, hace más de un siglo, decía que el que quiera enseñar jugando acabará jugando a enseñar. Lo decía y era rector de la Universidad de Salamanca, no era ninguna tontería, claro. En España esto se ha puesto es tan serio que los niños aprenden todo sobre geografía, por ejemplo, sobre la comarca donde viven, pero el resto del mundo no existe. Tengo una novela donde en el título ya aparece la palabra Vigo. Vigo es como si tú dijeras en Perú Arequipa. O sea, es una ciudad muy conocida, de casi 500.000 de habitantes, está en Galicia, y bien. Entonces, en la palabra, como digo, en el título ya aparece esa palabra, Vigo es Vivaldi. Entonces me invitan a hacer un libro fórum en Barcelona, y libro fórum significa que los alumnos han leído la novela y te preguntan sobre ella. Bueno, pues la primera pregunta, un chico de 14, 15 años que me dice, oiga, Vigo, el pueblo ese, ¿existe de verdad? Es como si aquí te dicen, oiga, Arequipa, el pueblo ese, ¿existe de verdad? Bien,
yo me acuerdo de Manolito, el amigo de Mafalda, cuando dice: ¿y a mí qué más me da saber si el Everest es navegable o no? Solo hay una cosa que un buen profesor no puede hacer por sus alumnos. Solo hay una cosa que el mejor de los profesores no puede hacer por sus alumnos, que es estudiar por ellos, esforzarse por ellos. Y el mejor de los padres tampoco puede hacer eso. Bueno, pues este síndrome lúdico, que es reacio a la exigencia y el esfuerzo, es reforzado también por alguna de las señas de identidad de nuestras sociedades. Si los políticos nos miran como votantes, no como personas, pues a veces la economía en la que vivimos también nos mira como compradores, nos reduce a eso. Compradores, a ser posible, consumidos por el consumo y cuanto antes. Hace años, en una clase que di a unas chicas hispanoamericanas que estaban en la Complutense haciendo un máster, les pregunté: ¿qué es lo que más os ha sorprendido de España? Y me dijeron: pues que cuando vas por la calle, en el autobús, en el metro, por la acera y tal, todo el mundo, sobre todo las mujeres, todas van hablando de que he comprado esto, tengo que comprar no sé qué. ¿Y eso no pasa en vuestros países? Pues no, tanto no. Ahora he preguntado a Rubí y me ha dicho que sí, que en Perú pasa. Pero bueno, hace a lo mejor 15 o 20 años eso no era así. O sea, el consumismo no estaba tan extendido. Ello suele conducir a sociedades integradas por seres humanos adolescentes, compulsivos, poco dados a la reflexión, con alergia a la responsabilidad. Esta situación hizo escribir a uno de los mejores columnistas españoles en el periódico El Mundo que en España la gente ya no es de izquierdas ni de derechas, sino del Corte Inglés. Un día dije esto en una conferencia y entonces el señor que tenía justamente donde ahora está Rolando, aquí en primera fila, pues se emocionó y prácticamente empezó a aplaudir. Y yo tuve que decirle: he dicho algo especialmente interesante. Y él me dijo: es que soy el director del Corte Inglés. De hecho, si un españolito llega a casa con un 7, las notas son de 1 a 10, pues si llega con un 7 en un examen, en una asignatura, probablemente sus padres le feliciten. En cambio, unos padres chinos o japoneses o coreanos del sur pondrán el grito en el cielo y harán cientos de ejercicios con su hijo hasta superar esa vergonzosa nota. ¿Podemos pasar? Dice Gregorio Luri: cuando estés en el gimnasio, mira a tu alrededor. Encontrarás gente de todos los colores y de todas las razas, salvo chinos y judíos. No los encontrarás sencillamente porque están trabajando. Evidentemente, tú tienes todo el derecho del mundo a moldear tu figura de acuerdo con tus pretensiones estéticas. Pero ten en cuenta que, mientras tanto, los chinos y los pakistaníes están trabajando. Dijo pakistaníes, yo lo cambio por judíos porque me han dicho que aquí se entiende mejor con judíos que con pakistaníes. Bueno, pues esta foto la hice esta mañana en el hotel donde me hospedo. Aquí no hay ningún chino, ningún pakistaní, ningún judío. Pasamos. Dice Gregorio Lee también: si ustedes quieren ser unos padres progresistas, no olviden el último consejo de Che Guevara a sus hijos: estudien mucho. Parece ser que la última carta que escribió Che Guevara a sus hijos terminaba así, con ese consejo: estudien mucho. Y luego he puesto ahí a George Steiner, porque Steiner es uno de los grandes intelectuales actuales, ya estará muy mayorcito. Entonces Steiner tiene una frase que vale su peso en oro. Dice: no se puede ser profesor sin ser por dentro un déspota, sin decir: te voy a hacer amar un texto bello, una música hermosa, las altas matemáticas, la historia, la filosofía. Es genial. También la forma de decirlo: no se puede ser un buen profesor sin ser por dentro un déspota. Muchas gracias.